Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta teoría, que es la primera parte de la introducción a los modelos lineales, tenemos tres objetivos en particular. El primero es comprender la funcionalidad de los modelos lineales como representación de diseños factoriales de uno o dos factores. Ya vamos a ver de qué se trata esto. También conectar herramientas de análisis de estadística inferencial, que ya saben de estadística 1, con la formulación paramétrica de los modelos lineales y su interpretación. Y finalmente, diferenciar entre efectos aditivos y multiplicativos, o también conocidos como interacción, estableciendo la relación con la estructura de los modelos lineales que representan a estos efectos. Bueno, comencemos. El modelo lineal como representación de efectos en experimentos factoriales. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a pensar cómo podemos usar a la estructura de un modelo lineal para representar justamente efectos de factores. El efecto de factor implica que al menos un nivel de ese factor es diferente o tiene un efecto que genera una diferencia con la media o las medias de otros niveles. Pero bueno, vamos a suponer un estudio donde se desea investigar el efecto del sexo sobre el largo total en una especie de pez patagónico. ¿Cuál es la pregunta y cuál es la hipótesis? Es importante que nosotros cada vez que estemos haciendo un análisis de cualquier situación problemática en donde tengamos que aplicar cualquier tipo de técnica estadística, siempre pensemos cuál es la pregunta y cuál es la hipótesis, porque son las guías que nos van a ayudar para poder plantear y usar las herramientas apropiadas. En este caso la pregunta es simple y se trata de pensar si existe efecto del sexo sobre el largo total en una especie de pez patagónico cualquiera sea. Y la hipótesis es claramente una potencial respuesta a esta pregunta. Nosotros podríamos afirmar existe efecto del sexo sobre el largo total, o podemos hacer una afirmación que tenga que ver con el efecto de alguno de los dos sexos. Si no tenemos información previa y no sabemos y no podemos decir otra cosa, entonces vamos a optar por siempre elegir la hipótesis, digamos, más general. En este caso sería decir, existe efecto del sexo sobre el largo total. Bien, ahora, la pregunta es, ¿cómo conectamos este diseño y esta pregunta y esta hipótesis con un modelo lineal? O sea, ¿cómo podríamos representar mediante un modelo lineal las medias de cada nivel del factor? ¿Cuántos niveles tiene este factor? Bueno, claramente tiene dos, macho y hembra. Bien. Bueno, pero nosotros decimos modelo lineal. ¿Qué es un modelo lineal? Bueno, claramente tiene la estructura que vemos en la pantalla, que es igual a un parámetro b sub 0 más un parámetro b sub 1 por x. En este caso, nosotros siempre asociamos este tipo de modelos a lo que nosotros conocemos como una recta, ¿no? Bueno, claramente una recta es un modelo lineal. Ahora, pero ¿cómo usamos esa estructura para poder representar las medias de cada nivel? Bueno, ¿cuántas medias tenemos que representar? Tenemos que representar dos. Tenemos que representar la media de hembra y la media de machos. Bueno, a ver, esta es la propuesta. Pensemos que la media de hembras y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 por x. Pero la media de hembras vamos a pensar que está representada por el beta sub 0. Con lo cual, si nosotros queremos representar a la media
de hembras, entonces solamente tenemos que usar beta sub 0. ¿Y qué pasa con beta sub 1? Bueno, no tiene que estar. Y si no tiene que estar, lo multiplicamos por 0 y obviamente esta cuenta que está acá a la derecha da, obviamente, esto que tenemos acá. Y beta sub 0 es el valor de la media de hembras para el largo total, para la talla. Ahora, ¿por qué incluimos a beta sub 1 y lo tenemos que multiplicar por 0 para generar la media de hembras? Bueno, porque también tenemos que pensar que vamos a tener que representar la media de machos. Ahora, ¿y la media de machos cómo vamos a hacerlo? Bueno, vamos a usar exactamente el mismo modelo lineal y pensar que la media de machos se construye a través de la media de hembras más una constante, ¿sí? Un valor B1 que transformaría al valor de la media de hembras en la media de machos. O sea que la diferencia que hay entre beta sub 0, que es la media de hembras, y la media de machos es beta sub 1. Quiere decir que si yo quiero crear la media de machos usando el modelo lineal, debería sumarle a beta sub 0, que es la media de hembras, un valor B1 que sería el cambio entre la media de hembras y la media de machos. Entonces, ¿qué pasa? La media de hembras siendo beta sub 0, cuando le sumamos beta sub 1, se transforma en la media de machos. Y de esa manera, yo usando un modelo lineal, puedo plantear, a través de una simple suma, la representación de dos medias de dos niveles. Bien, ahora, la pregunta es, ¿x es una variable aleatoria? O sea, este x que cambia entre 0 y 1. Fíjense que cuando x vale 0, la cuenta es solamente me da la media de hembras, y cuando x vale 1, la cuenta me da la media de machos. ¿Bien? Bueno, esa x no es una variable aleatoria, es lo que nosotros llamamos una variable dummy. Esa variable dummy es un valor que toma x, en este caso lo toma entre 0 y 1, no entre 0 y 1 en una cuestión continua, sino que es un valor discreto. Toma 0 cuando nosotros queremos crear la media de hembras y toma 1 cuando queremos hacer la cuenta y que el modelo lineal se transforme en la media de machos. Ahora, esto puesto en una ecuación es simplemente una cuenta. Pero ¿cómo se ven los datos en una representación gráfica? Bueno, vamos a verlo. Acá tenemos los datos, la muestra que nosotros tomamos de las hembras, con una media representada por este x, cuando x vale 0, ¿bien? Y cuando x vale 1, ubicamos todos los valores que tomamos como muestra para los machos y los ponemos según su valor. En este caso, x representa la media de machos. Bueno, en este caso los machos tienen una media mayor que las hembras, según el muestreo. Ahora, hembras y machos es el nombre que nosotros le damos al nivel. Pero en el eje cartesiano, estos valores, los de hembras, están ubicados cuando x vale 0 y los valores de machos están ubicados cuando x vale 1. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tengo acá? Tengo una recta, un segmento que conecta entre x y la otra x, o sea, digamos, la media de hembras y la media de machos. Bueno, tengamos eso en cuenta. Fíjense lo que planteamos acá. Acá estamos planteando exactamente el mismo modelo, arriba a la izquierda. Estamos planteando el mismo modelo, pero bueno, ahora le estamos dando nombre específico
a las variables. Ahora ya no es y, es largo total, y ahora ya no es x, es sexo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa variable sexo va a tomar valor 0, si estamos calculando la media de las hembras, y va a tomar valor 1 si estamos calculando el valor de los machos. ¿Por qué? Bueno, otra vez, volvemos a repetir, porque beta sub 0 está representando el valor de la media de hembras y beta sub 1 está representando el cambio que hay entre hembras y machos, ¿verdad? Fíjense, acá volvemos a repetir lo mismo que habíamos planteado, simplemente que lo ponemos con el nombre. El largo total será beta sub 0 más beta sub 1 por 0, esto me da 0. Beta sub 0 es el valor medio del largo total para hembras. Si esto lo tuviésemos que hacer con una cuenta concreta, bueno, imaginémonos que el largo total es 3 centímetros para las hembras, más 2, ¿qué es 2? ¿2 es el largo o la media para machos? No, 2 es el valor que cambia las hembras a los machos, o sea, la diferencia. Entonces, yo, ¿qué tengo? Tengo 3, que es el valor para las hembras. ¿Y le voy a sumar 2? No, no le voy a sumar 2 porque yo estoy en las hembras. Entonces, la variable sexo, acá arriba, vale 0. Entonces, 3 más 2 por 0 me da 3, es el valor de las hembras. Claramente porque estoy, bien, en hembras con x igual 0 o es lo mismo con sexo igual a 0. Ahora, si yo quisiese representar el valor de los machos, bueno, sí tendría que hacer un beta sub 0 más beta sub 1 por 1, que en su totalidad me da el valor medio para el largo de machos. Esto sería así ahora usando el 2, porque 3 más 2 por 1 me da 5. Entonces, la representación de hembras va a ser cuando x vale 0, ¿sí? Y la representación para machos va a ser cuando x vale 1. Fíjense que el valor de hembras aparece, digamos, en los dos casos. A este valor lo llamamos tratamiento base o nivel base. ¿Por qué? Porque es desde donde nosotros hacemos cambiar este valor para transformarlo en algún otro nivel. O sea, transformamos al nivel hembras en el nivel machos a partir de sumarle un 2. Entonces, el valor medio para hembras es de 3 y el valor medio para machos es de 5. Pero beta sub 1, aparte de representar la diferencia que hay entre el valor de la media de un nivel y el valor de la media de otro nivel, es la pendiente de esa recta que se forma entre el valor x0 y la media de hembras y el punto x1 y el valor de machos, o sea, la recta que se forma entre este valor y este valor. Ustedes dicen, bueno, una recta de 2 puntos, sí, en este caso es una recta de 2 puntos cuya pendiente es beta sub 1. Es beta sub 1 una pendiente, pero también la diferencia que hay entre este valor y este valor. Bueno, no es algo que no hayan visto ni escuchado nunca. De hecho, la definición de pendiente tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con el cambio que experimenta I, en este caso el largo total, cuando la variable independiente, que en este caso es x, se incrementa en una unidad. Esa es, digamos, la interpretación matemática de una pendiente. Pero como pasamos solamente en una unidad, o sea, de 0 a 1, es justamente el incremento de pasar de hembras a machos. Es la pendiente de la recta y también la diferencia media entre los valores promedios de hembras y machos, muestreados, ¿no? Bien, ahora,
¿Cómo ponemos a prueba estadísticamente que existen diferencias significativas entre las medias de hembras y machos? Bueno, tenemos que pensar alguna herramienta de estadística inferencial que nos permita decir si este B sub 1 es que es diferente de 0. ¿Por qué? Porque si este B sub 1, ¿sí?, no fuese diferente de 0, ¿qué pasa? Esta recta no tendría pendiente, existiría solamente un x acá y otro x acá sin ningún tipo de diferencias. Ahora, ¿cómo ponemos a prueba esto? ¿Con qué, digamos, en el entorno de qué herramientas inferenciales? Bueno, el análisis de la regresión claramente es la mejor forma. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de una recta en donde a partir de datos estimamos un valor de la ordenada del origen, que es beta sub 0, y el valor de una pendiente, que es beta sub 1, nosotros sabemos que podemos poner a prueba la hipótesis nula de que beta sub 1 es igual a 0 y que contra una hipótesis alternativa que beta sub 1 es distinto que 0. Con lo cual, al rechazar significativamente la hipótesis 0, implica que estamos detectando diferencias significativas del tratamiento base a un nivel del factor en particular. En este caso tenemos solamente dos niveles, no tenemos más niveles. Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a ver con un nivel más, pero es importante tener en cuenta que cuando registramos al menos en un nivel una diferencia significativa, entonces decimos que existe efecto del factor. No tiene que haber diferencias entre todos los niveles posibles para decir que hay efecto del factor. Con que exista diferencia en al menos un nivel, nosotros ya podemos decir que existe efecto del factor. Bien, bueno, ¿qué pasa con la representación de los efectos de un factor con tres niveles? Bien, tenemos acá una medición, una muestra para una isla A, una muestra para una isla B y una muestra para una isla C del mismo largo total. Ahora, fíjense que acá tenemos dos cambios. Tenemos el cambio desde la isla A la isla B y el cambio desde la isla A a la isla C. Bueno, acá no vemos, ¿no?, el valor de los X, porque claro, en el otro era 0 y 1, y acá, ¿qué será? 0, 1, 2. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Pero recordemos que tenemos un cambio desde la isla A a la B y un cambio desde la isla A la isla C. Si nosotros querríamos usar un modelo lineal para representar estos efectos, deberíamos usar un modelo lineal como el que se ve acá arriba a la izquierda, donde existe un beta sub 0. ¿Qué es ese beta sub 0? Ese beta sub 0, este que está acá, es la representación del valor promedio de la isla A. Y el beta sub 1, bueno, el beta sub 1 sería como cambiar, o el cambio que existe entre la isla A y la isla B, ¿no? ¿Ven ahí? Beta sub 1 y isla B. Está relacionado a la isla B. Y existe un segundo cambio que es el beta sub 2, como el cambio entre la isla A y la isla C. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en el modelo lineal puedo representar dos cambios. Puedo representar el cambio de la isla A la isla B y el cambio de la isla A a la isla C. ¿Bien? Entonces, cuando isla B e isla C valen 0, ahí abajo, entonces el beta sub 0 está representando la media para la isla A. Cuando isla B vale 1, pero isla C vale 0, yo estoy representando solamente el cambio entre la isla A y la isla B. Ahora, si quiero representar el cambio entre la isla A y la isla C,
yo lo que voy a tener es el beta sub 0, el beta sub 1 por 0, y el beta sub 2 va a estar multiplicado por 1, con lo cual voy a estar representando el cambio entre la isla A y la isla C, pero a su vez también estoy representando el valor de la media para la isla C. Con lo cual, este X y este X no tienen una representación directa en una recta numérica. Ahora, lo que tenemos que entender es que los valores en el modelo lineal de estas variables, que siguen siendo las variables dummy, van a ser tales que al valer 1 o 0 van a estar activando o desactivando los efectos de un nivel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy en la isla A y acá tenemos valor 0 y valor 0, los efectos de la isla B y la isla C están desactivados. ¿Bien? Ahora, cuando yo activo el efecto de la isla B, a través de darle 1 a esa variable, ¿bien? Estoy diciéndole al modelo, bueno, ahora representame en este modelo de 3 términos la suma de beta sub 0 más beta sub 1, que me va a dar el valor de la media del largo total para la isla B. Pero cuando quiero representar el efecto del cambio entre la isla A y la isla C, voy a darle 0 a la variable isla B y voy a darle 1 a la variable isla C. Entonces ese beta sub 2 va a estar representando el cambio entre estas dos medias. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa entre estas dos? En el modelo, en la estructura del modelo lineal, no existe un parámetro que represente ese cambio. Y si nosotros queremos evaluarlo, lo tendríamos que hacer, digamos, con otro tipo de cosas. Piensen que el tratamiento base, o sea, el beta sub 0, este que tiene acá, no necesariamente tiene que ser la isla A. Puede ser la isla B o la isla C. Es totalmente independiente. Lo que no va a ser independiente van a ser, depende el tratamiento base que nosotros elijamos, van a ser los signos y las magnitudes de los beta sub 1 y los beta sub 2. Bueno, representación de los efectos de dos factores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podemos usar un modelo lineal para representar los efectos de dos factores. En este caso, vamos a pensar el efecto sexo con machos y hembras y el efecto isla, pero solamente con dos niveles, isla A e isla B. Según la representación que tenemos acá y que nosotros llamamos perfil de medias de los tratamientos, lo que estamos viendo es 4 muestras para 4 tratamientos. Fíjense que tenemos el tratamiento isla A hembras, isla B hembras, isla A machos e isla B machos. Bien, la cantidad de tratamientos que nosotros tenemos siempre es digamos, un producto entre el número de niveles de un factor y de otro factor. En este caso tenemos el factor hembras con 2 niveles, el factor isla con 2 niveles, entonces 2 por 2, 4 tratamientos. Ahora, ¿cómo usamos o cómo representamos digamos, estas 4 medias usando un modelo lineal? Bueno, de esta manera. Fíjense que si beta sub 2 por isla B no existiese, tendríamos solamente un modelo que esté representando el efecto del sexo. ¿Bien? Y si este término de beta sub 1 por sexo tampoco existiese, estaríamos representando el efecto de el factor isla para dos niveles. Pero acá cambia una cosa, la interpretación del beta sub 0. Antes el beta sub 0 era el valor para la media de un nivel de un factor.
En el primer ejemplo, por ejemplo, era el valor para la media de hembras. Y en el segundo ejemplo era el valor para la media de la isla A. Ahora, al haber dos factores, ese tratamiento base va a ser la representación de un tratamiento base. Bien, o sea, de el valor de un tratamiento al cual le vamos a agregar efectos de los factores. En este caso, fíjense que beta sub 0 lo vamos a tomar como hembras en la isla A. Entonces, ¿qué pasa? Como beta sub 0 son las hembras en la isla A, el efecto de macho no existe y tengo un 0 acá. El efecto de la isla tampoco existe y tengo un 0 ahí. ¿Qué quiere decir que no existe el efecto de macho? ¿Que no existe el efecto de la isla? Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero lo más importante es entender que beta sub 0 es el valor de hembras en la isla A. Si yo tuviese solamente machos y hembras en la isla A, ¿cómo transformo la media de las hembras en la media de los machos? Bueno, fácil. A beta sub 0 le sumaría solamente el efecto de los machos. Bueno, eso es lo que pasa si nosotros estamos mirando la isla A y queremos ver cómo se transforma la media de las hembras en la media de los machos. O sea, esta diferencia entre esta X y esta X de acá está dada por este beta sub 1, que se activa al darle valor 1. Bueno, ahora imaginemos que solamente estamos trabajando con las hembras en la isla A y queremos ver cómo las hembras, como la media de las hembras, se transforma en la media de las hembras de la isla B. Bueno, claro, no hay efecto del sexo porque siguen siendo hembras, pero sí le sumo un beta sub 2 que es el que transforma esta media de hembras en esta media de hembras en la isla B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estábamos con las hembras en la isla A y a esa media, no a las hembras, no la transformamos en machos, sino que a las medias, a la media de las hembras, la transformamos en la media de los machos en la isla A sumándole beta sub 1. Ahora, a las hembras en la isla A, la transformamos en las medias de las hembras en la isla B sumándole beta sub 2. ¿Por qué? Porque beta sub 2 es el efecto de la isla B. Es el efecto que se va a dar o que aparece si nosotros observamos la muestra de las hembras en la isla B. Ahora, ¿qué pasa con los machos en la isla B? Bueno, podemos ir por dos lugares. Podemos transformar a la media de las hembras en la media de machos de la isla A. ¿Y qué hacer? Y le sumamos el efecto de la isla B. ¿Ven? Entonces, ya teníamos sumado el efecto del sexo, ¿bien? Y este beta sub 0 más beta sub 1, ¿qué nos estaba dando? Nos estaba dando el valor de las hembras más lo que faltaba para transformarse en el valor de los machos. Pero ahora, a este beta sub 0 más beta sub 1, lo transformamos en machos, fíjense cómo va la flecha, lo transformamos en machos, pero ahora en la isla B. Fíjense que a la suma de beta sub 0 más beta sub 1 le sumamos el beta sub 2. ¿Y qué es esto? Y claro, el efecto de transformarse de hembras a machos está dado por beta sub 1. Y el efecto de transformarse de estar en la isla A la isla B está dado por beta sub 2. Entonces, vuelvo a repetir, si queremos transformar a las medias de hembras en la isla A las medias de hembra en la isla B, lo que tenemos que hacer es sumarle beta sub 2. Y si queremos ahora transformar las medias de hembras de acá, que están en la isla B,
en machos y lo único que vamos a tener que hacer es sumarle beta sub 1. Fíjense que las diferencias entre machos y hembras es el valor entre esta media de acá y esta media de acá, pero que es exactamente igual a la diferencia entre el valor de la media que tenemos acá y el valor de la media que tenemos allá arriba para la isla B de machos. Bueno, de esta manera nosotros podemos construir 4 medias, ¿verdad? Si esto lo viésemos, por ejemplo, en un cuadro, lo que tenemos que pensar es lo siguiente, que beta sub 0 es el valor de la media de hembras para la isla A. ¿Cómo transformamos a esa media en machos? Bueno, sumándole el efecto del sexo, que está dado por beta sub 1. Ahora, la media de hembras en la isla A la transformamos a la media de las hembras en la isla B, sumándole solamente el efecto de la isla, sin sumarle el efecto de los machos. Ahora, el efecto de la isla sobre las hembras en la isla B, perdón, el efecto del sexo de las hembras en la isla B va a provocar lo siguiente, que este valor de hembras en la isla B se transforme en el valor de machos en la isla B, o que el valor de machos en la isla A se transforme en el valor de machos en la isla B. Acá la cuestión es entender qué representan estos beta sub 0, este beta sub 1 y este beta sub 2. Lo que están representando siguen siendo los cambios que se dan entre una media en un nivel y una media en el otro nivel. O en este caso, en una media en un tratamiento y una media en otro tratamiento. Recuerden que los tratamientos son las combinaciones de los niveles de los efectos de los factores. Entonces, tenemos ¿cuántos tratamientos? 1, 2, 3, 4 tratamientos. Bien. ¿Cuáles son? Hembras en la isla A, hembras en la isla B, machos en la isla A, machos en la isla B. Estos tratamientos en forma numérica están representados por los valores del beta sub 0, que es el tratamiento base, y después los cambios que se van a ir dando entre ese tratamiento base y los diferentes tratamientos. Fíjense que podemos plantear un cambio entre hembras de la isla A y hembras de la isla B, acá, y un cambio entre hembras de la isla A y machos de la isla A. Y ese cambio en 1 está dado por el efecto de la isla, que es el que está en el tercer término, y el efecto del sexo, que está dado en el segundo término. Cuando nosotros tenemos este tipo de representación, en donde podemos crear a partir de la suma de términos diferentes medias de diferentes tratamientos, hablamos de efectos aditivos y también hablamos de la independencia entre los efectos de los factores. Bueno, efectos aditivos claramente se ve en la mecánica en la cual nosotros construimos las diferentes medias, ¿no? Como construimos las medias de hembras en la isla A machos en la isla A, o de hembras en la isla A hembras en la isla B. Fíjense que acá arriba nosotros, sumando y restando términos, podemos construir las 4 medidas diferentes. Pero efectos aditivos no solamente está dado por eso, sino también por pensar que el comportamiento, fíjense, que tiene
hembras entre la isla A y la isla B, este comportamiento, ¿no? El valor que tenemos en esta X y el valor que tenemos en esta X, se puede transformar a machos sumándole un solo término. O sea, es como pensar que si tuviese las hembras acá y que los machos se crean a partir de sumarle un solo término. Fíjense que las hembras, otra vez, en la isla A se transforman en machos sumándole beta sub 1, y las hembras en la isla B, que están acá, se transforman en machos sumándole beta sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este segmento de acá, o esta recta que tenemos acá, y este segmento de acá, son claramente paralelos. ¿Bien? Eso quiere decir que el comportamiento, o sea, digamos, el cambio entre la isla A y la isla B para hembras es exactamente el mismo que el cambio de machos entre la isla A y la isla B. Entonces, así hablamos de efectos aditivos y una independencia entre el efecto de los factores. ¿Por qué independencia? Y porque no importa, digamos, lo que pase, el cambio que se produce de hembras entre la isla A y la isla B es independiente del sexo. O sea, los machos cambian exactamente igual que las hembras. Bien, pero ¿qué pasa? Podemos tener otro tipo de comportamiento. Fíjense que acá tenemos la representación de la diapositiva anterior y vemos acá vemos tres medias, ¿no? Las hembras en la isla A, las hembras en la isla B, los machos en la isla A y esta línea punteada que está representando a dónde llegarían los machos en la isla B. Pero si nosotros calculamos las medias, ¿qué pasa? Usamos exactamente la misma lógica, ¿no? Las hembras están representadas solamente por beta sub 0, no hay efecto ni de sexo ni de isla. Las hembras en la isla 1 se transforman a través de beta sub 1, las hembras en la isla A se transforman en las hembras de la isla B a través de beta sub 2, y los machos en la isla B estarían representados por esta cuenta. O sea, las hembras en la isla A transformadas en machos, transformadas en isla B. Pero resulta que nosotros observamos otro tipo de comportamientos. O sea, otro tipo de comportamiento. ¿Cuál es? Y que claramente las hembras, cuando pasan de la isla A la isla B, aumentan de tamaño. Pero los machos, cuando pasan de la isla A la isla B, disminuyen de tamaño. No es que las hembras no estoy diciendo que las hembras que migran de la isla A la isla B aumentan de tamaño, sino que las hembras que yo muestreo en la isla A, ¿sí?, son más chicas que las hembras que yo muestreo en la isla B. Y los machos que yo muestreo en la isla A son más grandes que los que muestreo en la isla B. Con lo cual, el comportamiento de los sexos no es el mismo en el cambio entre isla A e isla B. Y eso me presupone un problema en principio numérico. ¿Por qué? Porque yo antes esta media que está ahí arriba la podía calcular con esta cuenta, ¿no? Beta sub 0 más beta sub 1 más beta sub 2 me daba esta cuenta de acá. Ahora yo no puedo calcular esta media haciendo esta cuenta. ¿Por qué? Y porque beta sub 1 me transforma de hembras a machos en la isla A. Y con beta sub 2 me transforma de hembras en la isla B a hembras en la isla A.
Entonces, si yo voy a cambiar, por ejemplo, alguno de estos valores para que en vez de darme este valor acá, me dé este valor acá, también se me va a cambiar o se me van a alterar las cuentas que yo hago en las otras tres medias. Entonces, acá ¿cuál es el problema? Es simplemente entender que con esta cantidad de parámetros, o sea, con beta sub 0, beta sub 1 y beta sub 2, yo no puedo representar estas cuatro medias cuando tienen este comportamiento. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Tengo que pensar cómo dejar estas tres medias que trabajen con la cuenta que nosotros veníamos planteando y pensar finalmente esta cuenta que tenemos acá, cómo la alteramos para que se transforme en esta media de acá. Bien, si hubiese sido un modelo o lo que estuviésemos observando es efectos aditivos, estas dos serían paralelas. Pero como no lo son, tengo que pensar cómo esta cuenta se transforma en esta cuenta de acá. O sea que da esta media de ahí. Bueno, podemos decir que es fácil. Si nosotros a esta media que está acá le restamos alguna constante, ¿sí?, adicional, podríamos bajarla desde este punto a este punto. Esto no quiere decir que siempre tenga que ser un término negativo. Fíjense que yo a esta cuenta, que está acá representada con el mismo color, le tuve que restar una constante adicional para poder bajarla de este valor a este valor. Pero imagínense que si hubiese sido este valor y ahora estaba por allá arriba, por acá. Bueno, hubiese sido lo mismo, pero en vez de ser menos beta sub 3, hubiese sido más beta sub 3. Pero lo importante es que estamos viendo varias cosas. La primera es que ya el modelo lineal para dos factores que habíamos planteado la vez anterior, digamos en la diapositiva anterior, nos sirve. Y tenemos que plantear un nuevo modelo, obviamente con un parámetro adicional que es el parámetro beta sub 3. En principio es ver que es el mismo modelo que tenemos acá para dos factores con efectos aditivos, pero que le sumamos un tercer término. Y la diferencia es que ahora ese tercer término está multiplicado por la variable dummy sexo y la variable dummy isla. ¿Por qué? Y porque no puede aparecer en todos lados, tiene que aparecer solamente en un tratamiento en particular. Bien, bueno, ¿y cuándo es? Y cuando sexo vale 1 y cuando isla B vale 1. Y en ese caso, ¿cuál es? Y cuando sexo vale 1 es cuando son machos. Y cuando isla vale 1 es cuando está en la isla B. Entonces, ahora 1 por 1 y aparece el beta sub 3. Ese beta sub 3 me permite, otra vez repito, que esta cuenta que estaba representando la media de machos en la isla B se transforme en machos en la isla B, pero mucho más, digamos, abajo o menor que para hembras en la isla B. Si nosotros esto lo queremos representar en un cuadro de 2×2, vamos exactamente igual que con el modelo anterior. Beta sub 0 es la representación de la media de hembras en la isla A. Beta sub 0 más beta sub 1, ¿qué es? Es cuando esta media que está acá cambia a machos a la isla A y no tenemos problema. Cuando las hembras en la isla A cambian al valor de la isla B, tampoco tenemos problemas porque beta sub 0 más beta sub 2, que está acá representado, es
justamente el valor de la media de hembras en la isla B. ¿Por qué? Porque se aplica el efecto beta sub 2, que es el efecto de cambiar de hembras en la isla A hembras en la isla B. Ahora, ¿qué pasa con el cuarto tratamiento? Bueno, ahora el cuarto tratamiento va a estar dado por la suma de beta sub 0 más beta sub 1 más beta sub 2 menos beta sub 3 en este caso. ¿Por qué? Porque con el modelo de los tres primeros términos, de beta sub 0 más beta sub 1 por sexo más beta sub 2 por isla B, con ese modelo nosotros podemos crear estas tres medias. Bien, la media de hembras en la isla A, de machos en la isla A, de hembras en la isla B, pero con esos tres términos no podemos crear el nuevo comportamiento de los machos en la isla B, que es por abajo de las hembras en la isla B. O directamente decir que no es el lugar donde estarían si los efectos fuesen aditivos. Entonces, como con ese modelo de tres términos no podemos crear esta nueva media de machos en la isla B, tenemos que agregar un término nuevo, que es el término de beta sub 3 por sexo por isla B, para que con esa cuenta nosotros sí podamos crear esa media de machos en la isla B. Cuando nosotros tenemos este tipo de comportamiento de los datos y por lo tanto también la necesidad de utilizar un modelo con un término más, se dice que tenemos efectos multiplicativos o de interacción y que existe una dependencia del efecto de los factores. O sea, existe una dependencia del efecto de los factores entre sí. ¿Por qué? Porque pensemos lo siguiente. Vamos para atrás. Cuando nosotros estábamos en este cuadro, fíjense, dependencia, independencia. Independientemente de la isla, los machos siempre eran exactamente igual, de más grandes que las hembras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si estabas en la isla A, el macho era un beta sub 1 más grande que la hembra. Si pasabas a la isla B, sí, la hembra crecía, pero los machos seguían siendo exactamente un beta sub 1 más grande que las hembras. Esto quiere decir que, lo vuelvo a repetir, independientemente de la isla, los machos eran más grandes que las hembras siempre. Y siempre en la misma magnitud, o sea, en B1. Ahora, esto no pasa en este caso. ¿Por qué? Porque en la isla A los machos son más grandes que las hembras. ¿Cuánto? Y beta sub 1. Ahora, cuando me cambio de isla y vuelvo a muestrear a los dos sexos, ahora resulta que las hembras son más grandes que los machos. O sea que los machos sean más grandes que las hembras o más chicos que las hembras depende de la isla donde yo los esté observando. Y acá es donde aparece la dependencia del efecto de los factores. El efecto del sexo se ve afectado cuando cambio de un nivel de isla A a isla B. Y esto es, digamos, muy importante porque permite poder entender si factores que yo estoy midiendo están afectando el efecto de otros factores que yo también estoy midiendo. Bueno,
Con esto terminamos esta primera parte de modelos lineales. Pueden empezar parte de la práctica y después vamos a subir la segunda parte.